Bueno, entonces, a nivel respiratorio, vamos a hacer como una introducción acerca de lo que vamos a ver a lo largo de este módulo, ¿vale? Respiratorio. Recuerden que nosotros, todos los temas que vemos a nivel de los sistemas orgánicos 2 en la parte de bioquímica tienen una interconexión con todo el sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio en el cuerpo humano. En esta parte del curso, pues nos vamos a abocar hacia este aspecto y hay que hacer una serie de, digamos, de precisiones como tal. Desde el punto de vista metabólico, cuando hablamos de metabolismo humano, la respiración en sí misma no se define como el sistema eh, pulmonar en sí mismo, sino que metabólicamente hablando, la respiración es un fenómeno mitocondrial, ¿vale? Un fenómeno mitocondrial. Entonces, la respiración en sí misma, entonces, ocurre es en la mitocondria. El fenómeno que está asociado, digamos, a la inhalación, a transportar los gases y todo lo que tiene que ver con eh, la bioquímica de transporte, pues en últimas tiene una finalidad de llevar gases, particularmente oxígeno, hacia la mitocondria, ¿vale? Es muy posible que muchos de ustedes sepan la razón por la cual nosotros necesitamos este gas, pero vamos a aclararlo rápidamente sobre la cual nosotros usamos este gas y la razón por la cual es tan importante y los diferentes fenómenos que están asociados al uso de este gas, del oxígeno, para las funciones eh, y para la homeostasis del cuerpo humano. Entonces, siendo un fenómeno mitocondrial, hay que empezar entendiendo de que la mitocondria utiliza este gas para un fin. Aquí tenemos nuestra mitocondria y aquí hay que mencionar lo siguiente. Entonces, la mitocondria utiliza o es necesario que utilice el oxígeno por la siguiente razón. Dentro de todas las células tenemos estas estructuras subcelulares que su principal función, como ustedes lo saben, es la producción de ATP. Este ATP que se produce en la mitocondria tiene un mecanismo que ustedes anteriormente lo conocieron o lo vieron, ¿sí? Por el paso de tanto tiempo, pues posiblemente que se les haya olvidado, eh, es consecuencia del uso de intermediarios oxidativos, como la glucosa, ¿sí? Y los lípidos. Y en algunas instancias los aminoácidos, pero no el aminoácido en sí mismo, sino una cosa que se llama alfa-cetoácido. Cetoácido. Entonces, estos son los intermediarios que pueden servir para la producción de ATP y la manera en la cual se producen es mediante eh, rutas que ustedes también vieron anteriormente, como la glicólisis o la beta-oxidación, que producen intermediarios simples que son eh, el medio principal para que la mitocondria se alimente de ellos. Es decir, que la mitocondria no consume ni glucosa, ni lípidos, ni alfa-cetos. La mitocondria utiliza formas o medios transformados de estas fuentes. El principal de estos medios o la conversión de ellos se llama acetil-CoA, ¿vale? Acetil-CoA. Entonces, ese acetil-CoA es, para que lo tengan súper clarísimo, medios o transformaciones de estos intermediarios de glucosa, lípidos o alfa-cetoácidos, al final terminan convertidos en acetil-CoA y es lo que la mitocondria utiliza, ¿vale? O sea, la mitocondria no va a poder utilizar nada de esto, ni glucosa ni lípidos, en sus formas puras, ni en sus formas, digamos, normales, sino por medio de esta conversión. Convertimos glucosa en acetil-CoA, convertimos glucosa en lípidos y convertimos los alfa-ceto en lípidos mediante diferentes rutas. Luego el acetil-CoA entra a un ciclo que ustedes también ya conocen, que se llama ciclo de Krebs, lo vieron anteriormente,
Y ese ciclo de Krebs que hace, se alimenta de ese acetil-CoA y produce, o su salida, digamos, la entrada es el acetil-CoA y la salida del ciclo, después de que esto entra, es una cosa que se llama poder reductor. NADH2, ¿sí? Y una cosa que se llama FADH2. También produce un poquitín de GTP, pero este puede ser de momento un poco despreciable porque no es el grueso de la producción energética. Entonces, el ciclo de Krebs, como ustedes están viendo, no produce ATP, no produce energía inmediatamente. Esto es energía viable para utilizarla, pero no es viable para el uso por medio de las funciones celulares, que es el ATP. Entonces, para poder utilizar el NAD y el FAD, que es producto del metabolismo del ciclo de Krebs, lo que hace la mitocondria es inyectar NAD y FAD a un sistema que ustedes también ya conocen, estamos recordando ahorita, que es el sistema de transporte de electrones, ¿sí? Que son una serie de proteínas que se encuentran en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Como esos punticos que estoy poniendo yo ahí, entonces son unas proteínas que se encuentran allí. ¿Y qué es lo que hacen estas proteínas que están en la matriz? Pues toman el FAD y el NAD y los oxidan, es decir, les quitan estos, es una manera burda de decirlo, quitan los hidrógenos, ¿sí? Los hidrógenos en últimas, ¿qué son? Son electrones. Son electrones, ¿sí? Entonces lo que hacen es robarse, es quitar esos electrones. Esos electrones en últimas pueden ser definidos como formas de energía. Entonces lo que vamos a hacer en últimas en la cadena de transporte es tomar esa energía y entregársela a una forma utilizable. ¿Cuál es la forma utilizable? Pues el ATP. La manera en la cual funciona esto, pues de momento eh, exactamente no sabemos cómo sucede, pero sabemos quiénes participan en el proceso, que son la cadena de transporte de electrones. ¿Qué es esa cadena? Una serie de proteínas. Voy a ampliarlo acá. Sí, esto que yo les estaba mostrando acá en la matriz, en estas crestas de aquí. Pues allí están esos proteínas que se llaman complejos, ¿vale? Y esos complejos, ¿qué hacen? Pues van tomando los electrones de estas formas energéticas de NAD y FAD, pues toman los electrones y conforme toman los electrones, obviamente están aprovechando la energía y esto hace que se movilicen protones y un fenómeno que se llama quimiosmosis, movilización de protones que se acumulan a un lado de la mitocondria, particularmente afuera. Entonces, conforme se utiliza la energía que está almacenada en NAD y FAD, esto suena un poquito a veces enredado, ya lo explico un poco mejor. Entonces, acumulamos protones a un lado de la membrana. Entonces, aquí los empezamos a acumular. Una manera de verlo es que el mecanismo lo que busca es aprovechar la energía que está en un medio para transformarla en otro medio. ¿Sí? Entonces, esos protones son movilizados. ¿De dónde vienen esos protones? Pues del interior y luego se sacan de la matriz, salen a la parte intermembrana y ahí se empiezan a acumular todos esos protones. La energía para poderlos movilizar pues viene de aquí, viene de estos intermediarios, NAD y FAD. Y conforme los electrones van migrando de un complejo a otro, pues estos complejos empiezan a reducirse, oxidarse, es un fenómeno de oxidorreducción. Y al final, pues resulta que en este paso de tomar la energía, ¿sí? Este complejo, por ejemplo, toma la energía, destruye los protones, luego esa parte de la energía que queda ahora le entrega el electrón a otro complejo, este complejo toma el electrón, aprovecha la energía para extruir protones y luego le entrega el electrón a otro complejo, ¿sí?
Entonces, en últimas, el electrón está, o los electrones que se encuentran aquí, están saltando de un complejo a otro y se está aprovechando la energía que tienen estos electrones, que si ustedes lo analizan, precisamente pues vienen de intermediarios energéticos que vienen de nuestra dieta o vienen de reserva, ¿vale? Todo ese camino nosotros lo vimos en semestres anteriores y lo hemos estado siempre comentando a lo largo de los diferentes cursos. Acá hay una cosa interesante y es que uno de los complejos que acepta el electrón, que se queda con él, pues tiene que entregárselo a alguien. El electrón en últimas no puede eh, quedarse, digamos, en un complejo porque esto genera una inestabilización, ¿sí? Inestabiliza o genera un, un problema en el sistema energético. Entonces lo que es necesario es tener una molécula que sea capaz de tomar ese electrón, ¿sí? Y al tomarlo, pues estabiliza el sistema porque en el caso de que esto no se logre, si llegan, por ejemplo, más moléculas de NAD y FAD, pues el sistema no puede seguir funcionando. Una manera fácil de entender esto es cuando, por ejemplo, estamos haciendo la fila para hacer de pronto un trámite bancario o cuando estamos pagando algo en el supermercado, ¿sí? Entonces hay un funcionario, hay un cajero que nos está atendiendo y él no puede atender sino de a una sola persona. Acá es algo similar. Él no puede tomar los electrones del siguiente FAT, pues porque todo el sistema está ocupado. ¿Qué tiene que pasar? Pues el sistema se tiene que desocupar. El cliente se tiene que atender y luego el cliente se va y queda desocupado el funcionario o el cajero para que llegue un nuevo eh, cliente, una nueva persona para ser atendida. Acá es algo analógicamente similar. Para que se pueda procesar energía de un nuevo NAD o FAD, estos complejos deben estar desocupados, es decir, deben tener la capacidad de recibir. Entonces, aquí se genera un problema en el caso de que uno de los complejos se quede con el electrón, ¿sí? Hagan lo mismo, digamos, en el caso de que un funcionario o un cajero se demora en atender al cliente y entonces la fila empieza a alargarse y todo empieza a colapsar. ¿Sí, sí ven la analogía? Entonces, aquí pasaría lo mismo. Si el sistema no es capaz de liberar ese electrón que recibió, pues no puede recibir FAD, el ciclo de Krebs se pararía, no se podría aceptar el acetil-CoA y todos esos intermediarios no podrían ser recibidos y se empiezan a acumular. Eso tiene mucho que ver con problemas metabólicos crónicos, por ejemplo, las dislipidemias, si los problemas de metabolismo de lípidos tienen el origen en este punto, porque la mitocondria se vuelve ineficiente, los complejos no reciben a una velocidad adecuada y todo el resto de cosas empieza a acumularse. ¿Por qué un paciente tiene lípidos acumulados? Pues porque sus mitocondrias no los están gastando y ese sistema se está volviendo lento. ¿Okay? ¿Sí ven qué interesante? Si el sistema es rápido, si no tiene inconvenientes, pues todo esto fluye muy bien y no hay acumulación de lípidos. Lípidos que nos comemos, lípidos que los gastamos. ¿Sí ven qué interesante? Pero para que esto funcione correctamente, entonces el último eslabón de la cadena debe entregar el electrón a alguien. Y ese alguien debe ser una molécula capaz de recibir el electrón. Esa molécula es el oxígeno. ¿Sí? Entonces el oxígeno recibe ese electrón. Conforme nosotros respiramos, estamos llevando, o inhalamos, porque recuerden que es la respiración mitocondrial, inhalamos aire y llevamos gases. Dentro de esos gases, recuerden que lo que nosotros respiramos mayoritariamente es nitrógeno, que es un gas inocuo, y hay una fracción, un 16% de lo que nosotros respiramos es oxígeno, ¿ok? Y ese oxígeno tiene la capacidad de ¿quién? De aceptar. Cuando acepta los electrones, pues desocupa los complejos y los complejos pueden volver a recibir más productos energéticos, es decir, más intermediarios con energía, y esto en última se utiliza para que se pueda producir el ATP. ¿Dónde se produce el ATP? En un complejo muy interesante que se llama 01, ¿sí? O complejo 5,
Y este complejo lo que hace es extruir o dejar salir los protones que se acumularon. Y cuando salen ellos, recuerden que están acumulados, eso es energía que está acumulada y cuando sale, se utiliza para producir ATP. Eso también ustedes ya lo saben, lo estamos recordando. Entonces, el ATP en última, ¿dónde se produce? Ni siquiera se produce en ninguno de estos pasos, ni en ninguna de las rutas, sino que se produce es en últimas como consecuencia de la acumulación de protones, ¿vale? Y allí producimos ese ATP, que es lo que en últimas las células utilizan como fuente de energía para todos los procesos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, acá hay un aspecto interesante y es que todo este eslabón metabólico de elementos que interactúan tienen un punto muy frágil y un punto que de alguna manera es bastante delicado y también bastante, digamos, interesante en el sentido de que todo depende de un solo elemento. ¿Ven? Y ese elemento pues va a determinar, ya sea que haya mayor o menor concentración de él, la manera como funciona esta maquinaria. Cuando tenemos mucho del elemento, pues tenemos una normoxia o tenemos una hiperoxia. Si podemos incrementar el volumen de este gas o podemos disminuir la concentración del mismo, por ejemplo en una hipoxia, con las consecuencias que ustedes muy bien conocen. De hecho, el cuerpo tiene la capacidad de responder a estas condiciones de hipoxia y responde en cierto grado. Por ejemplo, si nos vamos a vivir a una altitud, una ciudad con una altitud, no sé, más de 1200, 1600, 2000, 2600 metros, 3000 metros sobre el nivel del mar, allí los niveles de oxígeno pues van a cambiar. Cuando digo niveles estoy hablando, ya lo voy a explicar más adelante, a nivel de presiones. ¿Listo? O fuerza. La presión es un tipo de fuerza. Cuanto más nos vamos en altitud sobre el nivel del mar, esa presión tiende a disminuir. Y eso tiene un impacto sobre el cuerpo humano y el cuerpo humano tiene la capacidad de amortiguar, si lo podemos decir de una manera un poco más clara, o en últimas, adaptarnos frente a ese cambio. Esa adaptación tiene un límite, ¿vale? Si sobrepasamos la capacidad de adaptación, pues ya esa hipoxia genera subsecuentemente pues un problema, un síntoma, o inclusive podemos enfermarnos, ¿ok? Como consecuencia de la hipoxia. Y la normoxia, o si tenemos un incremento, por ejemplo, a nivel de varias cámaras hiperbáricas, podemos utilizar como terapia el incremento de oxígeno, lo que estamos haciendo es potenciar todo este tipo de mecanismos para garantizar un correcto suministro de ATP que en última pues va a facilitar el funcionamiento celular. ¿Listo? Eso solamente es una introducción, no sé si tienen preguntas, si esto ya obviamente lo conocían y ya lo tienen como cargado, precargado en su cabeza para lo que viene más adelante. ¿Hay preguntas? No, profe, todo claro. Bueno, muy bien, correcto. Entonces, como vimos ahorita la importancia del oxígeno como gas, tenemos que recordar ciertos conceptos a nivel de químico de los gases, ¿no? Nosotros usualmente podemos respirar, o estamos respirando actualmente, mayoritariamente tres tipos de gases, ¿vale? Respiramos oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Este gas, dióxido de carbono, pues está en concentraciones relativamente bajas, del 1 al 2%, tiende actualmente a estar aumentando. Este gas, dióxido de carbono, el nitrógeno, pues lo tenemos en un porcentaje bastante alto, cercano al 70%, así que nosotros lo que más respiramos es nitrógeno, como ustedes lo saben, y tenemos una fracción alrededor del 16% de oxígeno. Y hay otro tipo de gases que están en trazas o en menores cantidades que pueden ser desde el punto de vista de presiones o de fuerzas despreciables. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque hay un principio químico que es el principio de Le Chatelier, en donde nos dicen que pues, las fracciones de los gases pues, van a hacer una presión sobre, o la cantidad de gases que hay en un sistema pues ejercer una presión debido a su concentración molecular o molar. Es decir que
pues hay mayor presión de nitrógeno que de oxígeno debido a su concentración, ¿vale? Y hay otro principio interesante y es que las diferencias de presión de un gas o de fuerza pues tienden a generar o tienden a tener una tendencia en equilibrio. Me explico. Yo aquí tengo, ¿sí?, un área en la cual voy a tener, digamos, un incremento de presión en esta área. Pudiera tener, por ejemplo, un gas. Tengo un pistón y ese pistón yo lo voy a accionar y el gas que ya está acá, cuando acciono el pistón, pues yo lo puedo comprimir, ¿cierto? Cuando yo comprimo el gas, cosa que no pasa con los líquidos, recuerda que los líquidos son incompresibles, yo no los puedo comprimir, pero los gases yo sí los puedo comprimir. Cuando yo comprimo un gas, pues él lo que hace es presionar sobre las paredes del recipiente que los contiene, ¿vale? Esa presión está ejerciendo fuerza sobre sus paredes, pero también lo que quiere es devolver a su estado original, con respecto, digamos, a la fuerza que yo estoy aplicando sobre el mismo. Es decir, que conforme yo ejerzo fuerza, también voy a tener una fuerza contraria que quiere volver al equilibrio. Usted lo puede hacer muy fácil ese experimento tomando, digamos, una jeringuilla y presionando el émbolo y tapando la salida de la jeringa. ¿Sí? 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 Y todos hemos hecho este ejercicio. Tomamos la jeringuilla, tapamos acá, ¿sí?, con el dedo, ¿sí? Y al taparlo, entonces, presionamos y el gas no puede salir. ¿Ok? Y tenemos una fuerza que busca el equilibrio porque el gas dentro del receptáculo, pues, eh, va a tener como una presión en la cual se va a encontrar. Y esa presión es la suma de todos los gases que se encuentran allí. Es nuestra famosa presión atmosférica. Pero hay una cosa interesante en los gases. Si hay diferencias de presión, pues los gases lo que van a querer hacer es también, igual como por ejemplo en los principios de dilución, es equilibrarse. Quiere decir que si yo tengo dos espacios en los cuales tengo un gas, ¿sí?, y este gas está en mayor presión, presión 1 mayor, y acá tengo el mismo gas pero con presión inferior, ¿ok? Entonces aquí la presión 2 es inferior. Entonces ahora el sistema, si yo tuviera la capacidad de abrir una compuerta en ese sistema, pues estos gases ahora van a querer llegar a un equilibrio y tener la misma presión, un equilibrio en las presiones. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque este principio tan sencillo, digamos, como de comprender, es la razón por la cual los gases se difunden o pasan de un sistema al otro. Atmosféricamente, o la razón por la cual el oxígeno llega a las mitocondrias es porque la presión de oxígeno en unas áreas del cuerpo es inferior al de la presión atmosférica. Entonces hay una fuerza física que está llamando a los gases de pasar de la atmósfera a pasar a un sistema con baja presión. Me explico. Entonces, acá dentro de nuestro cuerpo, para que el oxígeno pase de la atmósfera a nuestros tejidos pues deben tener una presión inferior de oxígeno a la que tiene la atmósfera. Si la presión en el interior de nuestro cuerpo es superior a la de la atmósfera, pues ese oxígeno no va a tener un estímulo para poder pasar. Y la razón por la cual esto ocurre es porque nosotros, como ustedes lo vieron actualmente, estamos utilizando el oxígeno. O sea, el oxígeno dentro de los sistemas metabólicos nosotros lo utilizamos, ¿sí? De hecho, ese oxígeno termina siendo reducido, se convierte en una cosa que se llama superóxido y después lo convertimos en agua. ¿Ven? Agua oxigenada, después lo convertimos en agua. Eso es lo que hacemos con el oxígeno. Entonces nosotros tomamos el oxígeno y
lo convertimos en otra cosa. Por tanto, agotamos el oxígeno, llega el oxígeno y lo agotamos. Lo convertimos en otras formas alternas, por ejemplo, en agua o en agua oxigenada. Cuando hacemos eso, estamos disminuyendo la cantidad de oxígeno que se encuentra en la mitocondria y esto hace que exista un estímulo para que el oxígeno sea transportado o sea movilizado desde la presión atmosférica hacia los tejidos que lo requieren. Esto explica por qué, por ejemplo, hay diferencias de consumo de oxígeno. Eso es una variable interesante. Entonces, ¿qué es el consumo de oxígeno? Es la capacidad que tiene el cuerpo humano de utilizar o de darle un uso. En últimas, ¿el uso qué es? Pues tomar el oxígeno y convertirlo, por ejemplo, en formas como el agua, gastarlo, tomar el oxígeno y gastarlo, formar otra forma alterna y conforme gastamos el oxígeno estamos produciendo ATP. Un cuerpo humano con alta tasa metabólica, ya usted lo puede intuir, alta tasa metabólica, mire esto como es de fácil. Un cuerpo humano con alta tasa metabólica tiene un alto consumo de oxígeno y alta tasa metabólica significa que tiene un alto consumo de intermediarios. Consume mucha glucosa, consume muchos lípidos o, por ejemplo, consume proteínas en el caso de que lo requiera. ¿Vale? ¿Qué significa que las consume? Que las transforma. Esa palabra consumo es análoga al metabolismo, ¿cierto? Metabolizamos. Yo consumo la glucosa, hago todo este juego de rutas metabólicas y actividad mitocondrial y lo transformo en ATP para una función. Una función, por ejemplo, puede ser el movimiento, ¿sí? Correr. Entonces, una persona que corre debe tener físicamente y bioquímicamente una alta tasa metabólica. Una persona que no corre, ¿qué pasa? Pues no gasta, puede que consuma, pero no lo está gastando y tiene un consumo inferior de oxígeno. Esto inclusive es una variable en medicina deportiva. Y también, posiblemente, a futuro también sea una variable para evaluar eh, potenciales riesgos en enfermedades cardiovasculares o enfermedades crónicas no transmisibles en un futuro en un paciente. De hecho, si ustedes lo quisieran implementar en un futuro como médicos, podrían hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, tomar esta variable de consumo de oxígeno en un paciente y evaluarla conforme el paciente avanza en la edad. Su cambio podría estar diciendo, o podría ser una variable bastante interesante para determinar qué tanto se mueve este paciente y qué tan bien están sus sistemas metabólicos con respecto a la provisión energética. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, aquí vemos otro aspecto fundamental en el cual vemos involucrado el oxígeno y sobre el cual, pues evolutivamente muchas especies, no solamente nosotros, han logrado perfeccionar el transporte de este gas hacia los diferentes sistemas y hacia los diferentes tejidos y órganos en el cuerpo humano. Entonces lo que vamos a ver en últimas, ya está la parte como el abrebocas del curso, en últimas lo que vamos a ver es cómo sucedió esa evolución y en últimas cuáles son esas moléculas que están involucradas en este transporte como tal. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, No, señor. ¿Daniel tenía pregunta? No sé. No, señor. Ah, bueno, qué pena. Listo, gracias, Daniel. Bueno, entonces, ¿qué viene ahora? Primero, entender cómo es ese fenómeno por el cual el oxígeno va a llegar a los tejidos. Ya sabemos, y ya ustedes lo conocen a fondo, de que existe un sistema especializado para poder llevar el oxígeno, pero los fenómenos que son suscitados frente a este proceso como tal, de pronto todavía no los conocen, de pronto conocen muy bien la molécula porque se nombra muchísimo, eh, la molécula encargada del transporte que es la famosa hemoglobina.
Pero además de la hemoglobina, hay que mencionar otros aspectos inherentes a esta misma molécula que son fundamentales y que en últimas pues, nos van a hablar un poco acerca de la anatomía funcional, es decir, acerca de los diferentes mecanismos que subyacen sus características y es lo que va a ser el grueso, digamos, del curso como tal. De la hemoglobina, pues hay que mencionar diferentes aspectos. Inicialmente, digamos, en lo que podemos indicar ahora en el tablero, y es que ella tiene un componente proteico y tiene un componente prostético. Prostético, ¿qué significa? Que es un componente o es una parte de toda esta proteína en la cual pues ocurre como su función fundamental o principal. Este componente, bueno, vamos a ver un poquito esta parte. El componente proteico está formado por una serie de cadenas proteínicas, cadenas que vamos a llamar globinas, cadenas globinas. Muy posiblemente ustedes conozcan las más importantes, unas se llaman alfa y otras beta, pero vamos a conocer otras cadenas que también se involucran dentro del componente proteico y que van a determinar una variable fundamental para comprender estos fenómenos de transporte, ¿sí? Que es una variable muy interesante de la función de la hemoglobina, que es la afinidad por el oxígeno. Afinidad por el oxígeno. Ya explico esta parte. Listo. Y hay otro componente que es el componente prostético, que ustedes también habrán hablado, que es el famoso grupo hemo o M, ¿ok? Que es, por definición química, una protoporfirina. Protoporfirina. Una protoporfirina está formada de anillos pirrólicos, usualmente 4 pirroles. No se preocupen que eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, 4 pirroles hacen parte, bueno, se condensan o forman como un todo, como una estructura, una protoporfirina, y después esa protoporfirina se va a unir a un átomo de hierro y se va a llamar una ferroprotoporfirina. Pero como les digo, no se preocupen que esto después lo vamos a indicar. Entonces, dentro del componente prostético y el componente proteico, se conjuran o se unen estos dos aspectos en particular y generan una serie de propiedades de la hemoglobina, ¿sí? Propiedades. Varias propiedades. De la que yo quisiera explicar por el momento acá, antes de que vayamos a la presentación, es esta, ¿vale? ¿Por qué la afinidad es tan importante? Porque nos va a determinar, ¿sí? Como, si pudiéramos decirlo de una manera muy sencilla, la unión que se va a establecer entre la hemoglobina y el oxígeno, ¿sí? La hemoglobina se va a unir al oxígeno. Pero antes de irnos hacia esta unión, aquí hay que explicar, y no se nos puede ir más allá, de que la unión entre esta hemoglobina y el oxígeno es de forma no covalente. ¿Sí? Y esto nunca, por favor, lo vayan a olvidar. No covalente significa que no existe un enlace. No hay enlace. No se genera eh, bueno, que se compartan electrones o se forme ningún tipo de enlace, ya sea covalente, ni iónico, ni nada. O sea, no se genera un intercambio de electrones ni se está formando ningún tipo de enlace en la interacción de la hemoglobina y el oxígeno. El fenómeno de interacción entre el oxígeno y la hemoglobina es un fenómeno que se llama coordinación. ¿Sí? Coordinación.
Es decir, que el oxígeno se coordina o se acerca a la hemoglobina, particularmente aquí en este grupo prostético, ya lo veremos más adelante, y esa coordinación hace que esté como atraído, ¿sí? Está como ahí, llega a la molécula, pero no se enlaza, no genera una interacción propia para que se genere como una, como una relación ya mucho más cercana entre el oxígeno como tal. Y esto principalmente porque es así, hay que entenderlo muy bien, ¿vale? ¿Por qué no se generan enlaces? ¿Por qué no se debe tener un tipo de enlace? Resulta que el fenómeno como tal es un fenómeno de transporte, ¿sí? Si se generan enlaces, esos enlaces habría que romperlos a posteriori. Cualquier ruptura de enlace genera un, un mecanismo de gasto energético o de que tengamos que involucrar un nuevo fenómeno bioquímico para poder romper ese enlace que es establecido entre la hemoglobina y el oxígeno, ¿vale? Y adicionalmente, lo que queremos es que se transporte el oxígeno, pero que no esté tan unido ni tan fuertemente relacionado con la hemoglobina que no permita subsecuentemente liberarlo, ¿vale? Porque queremos es transportarlo, tomarlo, como guardar ese oxígeno en un momento y luego liberarlo, ¿sí? Liberar. Cuando liberamos el oxígeno, pues él va a ir al medio. Liberamos el oxígeno a un medio con baja presión de oxígeno. Entonces tenemos oxígeno de la atmósfera, lo toma la hemoglobina y luego la hemoglobina lo lleva a un sitio de baja presión. Por tanto, esta fuerza que lo está transportando, esta coordinación que está transportando el oxígeno, debe permitir que él después se desprenda y vaya a un sitio de baja presión, ¿sí? Alta presión, por ejemplo, la atmosférica, alta presión, toma la hemoglobina y el oxígeno, luego se transporta y va a una zona de baja presión. Y en la zona de baja presión se libera. Entre mayor necesidad de oxígeno haya en esta región, pues mayor facilidad se tiene para que el oxígeno se libere. Después veremos más adelante que esto lo podemos ajustar, ¿sí? Que hay la manera en la cual yo puedo hacer que mi hemoglobina tenga, digamos, menos gusto o menos afinidad. Yo puedo variar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y si hay menor afinidad, ahora el oxígeno se libera más fácilmente. Repito este concepto, ¿no? Porque es fundamental, ¿vale? Entre mayor afinidad tenga la hemoglobina por el oxígeno, no olviden muchachos, más difícil va a ser que ese oxígeno se libere. Por eso no se requiere un enlace. Si se formara un enlace, ese oxígeno no se suelta. Así haya baja presión, no se va a ir, se va a quedar ahí pegado. Y va a inutilizar la hemoglobina. Y ese es el principio por el cual algunos tóxicos como el monóxido de carbono, como el dióxido de carbono, como algunos venenos cianos, cianuro por ejemplo, dejan inutilizada la hemoglobina debido a que forman un enlace o forman una muy alta afinidad y no permiten que la hemoglobina pues libere su carga, ¿vale? Yo puedo hacer que la afinidad cambie, lo veremos más adelante. Si la afinidad cambia, es decir, disminuye la afinidad, vean por ejemplo, o la analogía de esta palabra afinidad es como el gusto, si disminuye el gusto por el oxígeno, entonces hay mayor probabilidad o hay la posibilidad de que el oxígeno se libere, se desprenda de la hemoglobina y ahora pase a una región de baja presión, por ejemplo, un tejido hipóxico. Entonces, ese tejido hipóxico ahora va a recibir oxígeno. Y al recibir oxígeno, ya sabemos lo que está detrás de todo ese proceso. Que un tejido reciba oxígeno implica que pueda existir metabolismo de tipo
oxidativo, lo que habíamos explicado anteriormente. Entonces, este concepto fundamental de momento, si de pronto no lo tienen muy claro, pueden volver a preguntar. Si no, no se preocupan que lo vamos a seguir reforzando más adelante cuando lleguemos a este punto en particular, en donde, por ejemplo, analicemos lo que es la curva de disociación de oxígeno. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, profe, no hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Bueno, vamos a ir un momento a la... Espero que ya esta parte introductoria les haya quedado lo suficientemente clara. Vamos a ponerle un poco más técnicos con la exposición del tema. Y en principio vamos a dividir un poco la clase sobre lo que tiene que ver con la parte prostética, es decir, vamos a dividir como la clase sobre la parte prostética y luego subsecuentemente sobre la parte proteica, ¿de acuerdo? Entonces, espera un momento, yo organizo acá. Aquí hay algunos datos de interés acerca de la hemoglobina como tal. En relación, digamos, a su peso molecular de unos 64 kilodalton. La hemoglobina es una molécula que ha evolucionado, digamos, dentro de su grupo molecular, que es el grupo de las globinas. Existen diferentes tipos de globinas a nivel funcional. Nosotros conocemos muy bien esta hemoglobina, pero hay otras que es bueno que ustedes las conozcan. Las estoy poniendo ahí en el chat, que estoy seguro que las han escuchado también. Una que se llama mioglobina, ¿vale? Globina. Y otra que de pronto no lo hayan escuchado, se llama neuroglobina. ¿Sí? Entonces la mioglobina la encontramos a nivel del tejido muscular. Como molécula de reserva tiene unas características un poco divergentes, un poco diferentes a lo que es la hemoglobina como tal. Y la neuroglobina tiene cierta similitud a la mioglobina y ha sido principalmente diferenciada en el tejido nervioso. ¿Sí? En el cerebro tenemos ese tipo de molécula y se ha descubierto que tiene múltiples funciones, no solamente tiene como función, digamos, reserva. De hecho, algunos expertos indican que la neuroglobina como función principal no es esencialmente almacenar oxígeno, sino que se ha encontrado que tiene relación con sistemas de señalización, con neuroprotección, con factores tróficos y que parece que es un factor citoprotector o neuroprotector en el sistema nervioso central y se ha encontrado también que su incremento en la producción en el cerebro pues da cuenta de que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está funcionando muy bien. La disminución de esta proteína también se relaciona con riesgo, según algunos autores, de desarrollar algunas enfermedades neurodegenerativas, inclusive el Parkinson y el Alzheimer. Bueno, eso en cuanto a la neuroglobina. Para el caso de la hemoglobina, ¿sí? Como es una molécula que tiene que adaptarse a múltiples condiciones, encontramos gran cantidad de variantes en diferentes especies, ¿sí? Porque los animales, los diferentes organismos tienen que acostumbrarse o adaptarse a las condiciones variantes, tanto metabólicas como de presencia de presión de oxígeno. Entonces, esto explica en parte por qué existen tantas variantes. Para quien le interese este tema, les recomiendo un artículo que, bueno, voy a ponerles acá para que los puedan revisar más adelante, en caso de que tengan un poquito de tiempo más adelante, los siguientes artículos en relación a este tema en particular. Entonces, uno es este, que se llama Relación de estructura-función de las hemoglobinas humanas. ¿Ok? Entonces, aquí les cuento un poquito, no, ahí les cuento un poco de lo que vamos a hablar aquí en clase. De hecho, aquí yo voy a tomar algunas cosas del artículo, ¿vale? Y explican un poquito cómo las hemoglobinas se han ido como adaptando en relación al proceso de transporte de oxígeno y que puede generar esencialmente
tipos de hemoglobinas que tienen la capacidad o de incrementar su afinidad por el oxígeno, por eso es importante el concepto de afinidad. Cuando se incrementa la afinidad por el oxígeno, significa que esa hemoglobina tiene mayor fuerza para atrapar el oxígeno, para eh, poderlo tomar y transportar, por ejemplo, ¿vale? Pero una mayor afinidad implica que pues no lo va a liberar tan fácil, no lo va a soltar tan fácil. Tiene que haber, digamos, un fenómeno que facilite su liberación. Y aquí inclusive describen algunas variantes de hemoglobina descritas que tienen un incremento en la afinidad del oxígeno. Vamos a ver más adelante que nosotros variamos esa, valga la redundancia, de pronto la preponderancia, eh, esa variación en el oxígeno y en la afinidad en sí misma cuando nos estamos desarrollando. Ustedes también lo pueden tener ahí en su cabeza. Conforme el feto, por ejemplo, se desarrolla, el feto requiere que su hemoglobina tenga mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina de la mamita, ¿sí? De la madre, porque eso permite que eh, la hemoglobina del bebé atrape con mayor facilidad o con mayor fuerza la hemoglobina que tiene el oxígeno en la mamá. Y el oxígeno ahora pasa de la mamá a la hemoglobina de la mamá y luego de la hemoglobina de la mamá a la hemoglobina del bebé, del feto, ¿cierto? Tiene sentido. Y luego del feto pues pasará a los tejidos en desarrollo del bebé, ¿ok? Si fuera o si no se tuviera ese fenómeno, pues ustedes se pueden imaginar que no hubiera la afinidad de la hemoglobina de la mamita fuera mayor a la afinidad de la hemoglobina del bebé, pues el oxígeno no pasaría de la mamá al bebé. ¿Ven? Esos diferencias, esos cambios de afinidad de la hemoglobina tienen una serie de consecuencias. Y eso va pasando a lo largo del desarrollo. Posiblemente lo vean ustedes con la doctora Marín. Y esos cambios en el desarrollo, pues implica también cambios en los tipos de hemoglobinas que van a modificar la afinidad misma por el oxígeno con un sentido en particular. Y hay otros tipos de hemoglobinas, mire que tenemos las dos orillas, los dos lados. Un tipo de hemoglobina que incrementa la afinidad por el oxígeno y luego tenemos un tipo de hemoglobina en donde la afinidad por el oxígeno se reduce. ¿Sí? Entonces, esta hemoglobina suelta o no tiene tanto gusto por el oxígeno, lo cual en ciertas condiciones podría llegar a ser no tan bueno, digamos, en regiones o en ambientes en donde la presión de oxígeno sea baja. Por ejemplo, una persona con ese tipo de hemoglobina, por ejemplo, hemoglobina Kansas, tendría muchas dificultades de irse a vivir, por ejemplo, en una región de mucha altitud, ¿sí? Porque su hemoglobina no tendría tanta fuerza o tanta afinidad para poder adoptar el oxígeno y transportarlo a los tejidos. ¿Sí ven? Estos tipos de hemoglobinas, pues, tienen una serie de explicaciones evolutivas, ¿sí? En determinadas, por ejemplo, especies, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen muy bien especies animales de gansos o de llamas, alpacas, que viven en regiones, inclusive también muchos animales que viven en regiones de mucha altitud y su hemoglobina se adapta o se eh, ajusta a esas condiciones ambientales en las cuales ellos se encuentran y aquí en este artículo pueden encontrar esas diferentes referencias. Listo, entonces para que lo tengan presente y lo puedan, digamos, como profundizar en caso de que les interese este tema. Entonces explicamos aquí por qué en parte existen esas variantes. Y esto, pues, parte de las diferencias de afinidad que se da en la hemoglobina como tal frente al oxígeno, en principio se explica en relación a las cadenas de globinas, es decir, a la parte proteica. Luego, pues, como les estaba contando anteriormente, vamos a dividir la composición de la hemoglobina en los dos componentes, en el componente prostético y en el componente proteico. Entonces vamos a arrancar con el componente prostético, es decir, con las cadenas, perdón, con el grupo M. Entonces, ese grupo M, que es el grupo
que se encarga de tener afinidad con el oxígeno, tiene una síntesis que es importante que ustedes la conozcan como futuros médicos y que esté dentro de su concepción teórica, debido a que sobre esta síntesis se explican algunas enfermedades y adicionalmente pueden ocurrir fallos en el proceso de síntesis asociados a condiciones inclusive ambientales o tóxicas. Ya les voy a explicar algunos puntos a tener en cuenta. Entonces, en principio, la síntesis del grupo M se da en diferentes regiones de la célula. Usualmente la mayoría de los tejidos tienen la capacidad de hacer síntesis del grupo M. Esto va a ocurrir esencialmente en tejido eritroide, tejido que tiene la capacidad de producir glóbulos rojos, pero en sí mismo el glóbulo rojo maduro no tiene la capacidad de producir grupos M, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esencialmente están en tejidos blastoides, en tejidos blastos, que tienen la capacidad proliferativa y que tienen la capacidad sintética de generar este tipo de síntesis de estos grupos, ¿vale? A nivel subcelular lo vamos a ver desarrollado en el citoplasma y en la mitocondria. En la mitocondria ocurren muchos de los pasos de la síntesis del grupo debido a que se necesitan condiciones de muy poca oxidación para que la reacción ocurra. Esa es la razón por la cual se requiere, digamos, un ambiente mitocondrial adecuado para la síntesis del grupo M. Otra cosa interesante es que esto tiene un mecanismo de retroalimentación. Cuanto más grupo M o grupos M, es decir, este que estamos viendo acá, ocurra, la primera reacción se va a ver inhibida. Entonces voy a aclararlo acá en el tablerito para que se nos llegue muy claro. Entonces, cuando tenemos poca concentración de grupos, cuidado, poca concentración de grupos M, esa baja concentración de grupos M estimula esta enzima, ¿vale? Esta enzima número 1 que se llama ala sintasa. Ala sintasa o ácido aminolebulínico sintasa. Esta primera enzima, que es ese número 1, se estimula cuando hay baja concentración de grupos M. ¿Listo? Por el otro lado, cuando hay muchos grupos M, hay mayor concentración de ellos, estos grupos en mayor concentración bloquean la enzima. Bloquean. ¿Vale? Entonces, este es un mecanismo de retroalimentación que garantiza que no se produzcan grupos M en exceso como consecuencia de una retroalimentación de la enzima, digamos, comprometedora, la primera enzima, que es el paso comprometido de la síntesis del grupo, ¿vale? Hay otros mecanismos alternos que pueden asociarse, digamos, al incremento, ¿no?, de estos grupos M, porque particularmente los grupos M no solamente se utilizan para producir hemoglobina, ¿sí? También son parte, por ejemplo, de los citocromos, de la sintasa oxionítico, de otro tipo de enzimas que también utilizan ese grupo para hacer otras funciones. Acá obviamente estamos asociándola a la producción de hemoglobina, pero pues ese grupo N es bueno que ustedes sepan que no es solamente para la producción de hemoglobina, sino que también tiene una participación, por ejemplo, en los citocromos. Un citocromo importantísimo es el P450, ¿sí? Citocromos. Después hablar si tienen dudas sobre eso, podemos profundizarlo después sobre qué son los citocromos. Citocromos que son principalmente útiles en metabolismo. Metabolismo a nivel, por ejemplo, metabolismo hepático. ¿Ok? De hecho, con respecto, digamos, a compuestos que son capaces de
de estimular la síntesis de grupos M. Encontramos, por ejemplo, moléculas que son capaces de modificar la síntesis de estos grupos. Por ejemplo, hay unos moléculas que se llaman barbitúricos. Barbitúricos, posiblemente lo han escuchado hablar. Barbitúricos. Esos barbitúricos pueden estimular la síntesis de grupos M. De hecho, ellos tienen una relación con síntesis de metabolismo hepático y síntesis de P450. Entonces, ellos en sí mismos pueden estimular la síntesis de grupo M. Por otro lado, es bueno que lo conozcan también, cuando tenemos mucha glucosa, incremento de glucosa, mucha concentración de glucosa, ¿sí? En plasma, esa glucosa en plasma ahora va a disminuir o va a impactar la producción de grupos M, ¿vale? Entonces, mucha glucosa en exceso en plasma, eso puede impactar la producción de grupos M. Si es crónico, pues podría tener una consecuencia sobre este mecanismo que tenemos acá. Es algo bien interesante y es bueno que ustedes lo conozcan. Hay otros elementos que pueden afectar digamos, como este equilibrio de síntesis de grupos M o este equilibrio de esta cadena que ya vamos a explicar un poco más adelante, que tiene que ver, por ejemplo, con metales pesados como el plomo, ¿sí? El plomo es un agente muy, muy tóxico porque él va a inhibir particularmente esta enzima, la número 2, ¿sí? La porfoirinógeno sintasa. Esta 2 va a estar inhibida por el plomo y a la vez que inhibe esta reacción, pues todas las otras se bloquean y hay una reducción importante de grupos M. Bloquea casi toda la vía. Ahí vemos cómo el plomo como tóxico, ¿sí? Como un agente tóxico, podría inhibir toda la cadena de producción de grupos M. Esto pues usualmente se ha dejado de utilizar. Antes se utilizaba a nivel de cañeques de plomo y esto a nivel de toxina, pero pues sigue habiendo el riesgo de contaminación por plomo. Listo. Bueno, entonces no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Si no, vamos a continuar. Bueno, como les había dicho, para poder hacer la síntesis el paso comprometido, el paso número 1, se requiere los siguientes elementos, que es bueno que los tengan muy presentes. Un intermediario del ciclo de Krebs que se llama succinil-CoA. Ese es el intermediario del ciclo de Krebs. Y se requiere glicina, ¿vale? Esos son los dos elementos fundamentales para la síntesis del paso comprometido, que se da mediante la enzima ala-sintasa, que es la que tenía el número 1 en la diapositiva anterior. Y después de una descarboxilación, se genera delta-aminolevulinato, que es esta molécula que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ese es el paso comprometido que lo hace esta enzima, a la sintasa, y esta enzima la que está sujeta a regulación cuando hay exceso de grupos M o cuando hay glucosa, por ejemplo. En exceso se va a ver comprometida la actividad de esta enzima, que es lo que nos están diciendo acá. Este primer paso es el paso comprometido de todo el proceso de síntesis. Entonces, como es el paso comprometido, en el caso de que este paso esté inhibido, pues no va a haber síntesis de grupo M, ¿de acuerdo? La presencia de grupos M libres, pues va a inhibir la actividad de la enzima a la sintasa. Entonces, esto es lo que representa un mecanismo de retroalimentación positiva. Otro elemento a nivel de suplementación vitamínica es la presencia de vitamina B6. Entonces, si hay poca presencia de vitamina 6, lo cual puede representar como consecuencia de una vitaminosis o un efecto sobre la dieta mal llevada en una persona, en un paciente, pues esto puede impactar la producción
de grupo M y subsecuentemente la síntesis de hemoglobina como tal. Entonces, bueno, que lo tengan en cuenta para el caso de que sus pacientes puedan estar presentando una disminución de síntesis de hemoglobina. Ahí tenemos esa vitamina para que la tengan muy, muy presente. ¿Listo? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Que las dos moléculas de aminolebulinato se van a condensar, se van a unir. Y esto lo hace una enzima que es la ala de hidratasa. Esta enzima es la que puede ser afectada por la presencia, por ejemplo, de plomo y va a evitar que se genere este intermediario que se llama porfobirinógeno. Esta molécula porfobirinógeno es un monopirrol, es decir, es un tipo de molécula pirrólica que después subsecuentemente se va a condensar y a formar, más adelante lo veremos, a nivel de 4 principales anillos pirólicos que son los que van a formar la protoporfirina. De aquí en adelante, pues la síntesis es un poco compleja, ¿sí? Si a ustedes les interesa esta parte para que la profundicen, les recomiendo que se dirijan hacia un libro que encuentran en la biblioteca. En la biblioteca, pues obviamente acá del curso, en el Dropbox, encuentran ustedes y se pueden dirigir a la página 242, bueno, precisamente la página, sí, sí, 242 del PDF, ¿no? Ya les muestro dónde se encuentra para que puedan, en el caso de que deseen profundizar en la síntesis, yo lo que voy a hacer es, pues, comentarla rápidamente a manera, digamos, de que ustedes la conozcan. Entonces, acá en el capítulo número 21, página 242, ¿ve? Encuentran este apartado y está de manera un poco más detallada la síntesis del grupo M, ¿de acuerdo? Recuerda que no es la hemoglobina, sino el grupo M en particular. Más adelante nosotros vamos a volver a traer a colación muchas de las enzimas que están participando. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver algunas de ellas en la síntesis del grupo M, porque muchas de esas enzimas en ocasiones fallan, ¿sí? O tienen mutaciones, o tienen alteraciones en su función, o son sujetas a inhibición como tal. Y generan o están asociadas a un tipo de enfermedades que llaman porfirias. Entonces, una porfiria es una enfermedad en la cual hay una alteración en la síntesis del grupo M y que puede, obviamente, traer unas consecuencias a nivel patológica en un paciente. Algunas de esas enzimas, por no decir que todas, son sujetas a alterarse, a fallar, a mutar y a no funcionar correctamente, generando estas porfirias. Usualmente son enfermedades raras, es decir, enfermedades huérfanas, no son muy comunes, debido a que estos procesos de síntesis son muy conservados, por decirlo de alguna manera, es decir, que no es usual de que fallen esas enzimas, ¿ok? Pero hay la posibilidad de que fallen y generen una enfermedad huérfana o una enfermedad rara, ¿ok? Bueno. Bueno, una vez que se forma el porfirinógeno, ustedes van a ver que el porfirinógeno tiene una región. Voy a mostrarles una cosa acá interesante y es que ese porfirinógeno nace de la fusión de un, digamos, alfaceto. Esto es un alfaceto ácido, este intermediario succinil-CoA, y acá tenemos un aminoácido. La glicina es un aminoácido. Entonces, ese aminoácido como tal tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo. Y esos dos grupos están obviamente conservados en la molécula, el grupo amino y el grupo carboxilo, ¿vale? Entonces, esos grupos como tal van a subsecuentemente verse, digamos, ajustados o modificados debido a la función principal que tiene el grupo M en particular. ¿Qué pasa a continuación? Que estos anillos de porfobirinógeno van a combinarse, van a unirse con 4 moléculas más, ¿vale? El proceso es bastante complejo, como les digo, lo pueden ver a detalle en el caso de que les interese en el capítulo 21 del libro de Bioquímica para estudiantes de medicina, que está en la carpetica que yo le pongo biblioteca y se encuentra el librito. Y una vez que se genera esa condensación, tenemos, si ustedes lo pueden ver, sacar eso aquí aparte, para que lo puedan ver en el tablero,
el tablerito. Listo, acá está. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que se han condensado estas moléculas. ¿Sí? Aquí tenemos un anillo pirrólico, aquí tenemos el otro, ¿sí? Otro anillo y otro anillo. ¿Sí? Ahí están. Todos los anillos pirrólicos son estos, esos son los pirroles, vean. ¿Ok? Allí se encuentran. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Que todas esas áreas que están acá, esta parte de aquí, tiene puros carboxilos y hace que la molécula como tal pues tenga una alta solubilidad. Sin embargo, este grupo prostético como tal, él debe tener una interacción con la proteína que la va a alojar. La proteína que la va a alojar pues son las cadenas de globina. Así como está, pues no lo vamos a entender muy bien. Vamos a ver una representación tridimensional de la hemoglobina para poder comprender en últimas cómo es que se aloja este grupo dentro de la hemoglobina. Entonces, para hacerlo, ustedes pueden dirigirse al siguiente recurso. En un momento ya los llevo hacia allá. ¿Sí? Acá ponen en la barra de búsqueda PDB, ¿sí? Que es una base de datos de proteínas. Llegan acá, ¿vale? Y acá podemos a buscar cualquier hemoglobina. ¿Sí? Listo, vamos a ver acá esta primera. Y acá vamos a encontrar, vamos a buscar una estructura completica. Puede ser esta, por ejemplo. Bueno, aquí hay hemoglobinas de todo tipo. Vamos a buscar esta acá. Y acá, en esta página, están las estructuras tridimensionales. Vamos a dar clic en esta. Y aquí encontramos la estructura tridimensional de la proteína. ¿Ok? Un momento. Acá. Bueno, y allí con su ratón pueden moverla si ustedes desean. Y acá ustedes pueden ver el grupo M. Voy a ubicarlo acá. Mira, allí se encuentra. Este es nuestro grupo M. Ay, perdón. Listo. Entonces, este es nuestro grupo M. Mira una cosa interesante. Esta parte roja, voy a sacar esto aquí. Para que ustedes lo comparen. Estábamos viendo lo siguiente. Mira, esta parte de acá corresponde a grupos carboxilo. Carboxilo. ¿Ok? Ahí están esos grupos carboxilo. Ya lo vamos a ver vistos. Esta parte de acá del grupo, miren que tiene ausencia esos grupos carboxilo y la razón por la cual ya no los tiene es porque esta parte interna de la proteína, porque recuerden que ya lo vamos a ver ahorita, a nivel tridimensional, esta parte de acá evita contacto con el agua. La proteína en últimas debe tener un contacto con el exterior, ¿sí? Es decir, el oxígeno está disuelto en la sangre. Miren qué interesante. Ay, pero creo que no lo estoy mostrando. Un momento. Yo lo muestro para todos. Ahora sí. Listo, perdón. Entonces, esta parte, el oxígeno viene, esta es la parte, digamos, acuosa, la sangre. Aquí va a llegar el oxígeno y ese oxígeno es
disuelto. Recuerden que es un gas que se disuelve, él es no polar. Pero esta parte de la proteína es necesario que tenga contacto con la sangre, con la parte acuosa. Esta parte es acuosa, pero la parte interna no puede tener contacto con la sangre, con la parte acuosa, porque esto puede estar sujeta a oxidación. Y ya les explico por qué eso es malo. Entonces, como eso puede estar sujeto a oxidación, este grupo prostético, es decir, el grupo M, no puede, o sea, no tiene por qué estar en contacto con el agua. Es decir, que esta parte de acá debería ser más bien hidrofóbica. Entonces, miren el comportamiento del grupo M tan interesante, en el sentido que tiene una región hidrofóbica, no le gusta el agua, que interactúa con una región hidrofóbica, que es esta de la proteína. Y tiene una parte hidrofílica que tiene la capacidad de estar en contacto con la región acuosa, con la sangre, y que facilita su interacción con el oxígeno para que en últimas pase el fenómeno de coordinación. Que inclusive lo podemos analizar muy bien a nivel de la, ya lo comparto acá, a nivel de la representación tridimensional. Pónganle mucho cuidado. Miren, ¿sí ven? Esto que tenemos aquí abajo, este es el oxígeno. Este es nuestro famoso oxígeno. Ahí está. ¿Sí ven? Este es el famoso oxígeno. Y este puntico que tenemos acá es el hierro. Este que estoy señalando yo acá. Entonces, si se alcanza a ver, vamos a aumentarlo un poquitín. Este es el hierro, este de acá. Hierro. Y el hierro debe estar en un estado de oxidación que no permita que se forme ningún enlace. Ya lo veremos más adelante en la síntesis. Entonces, aquí se forma un fenómeno que se llama hexacoordinación. Hexacoordinación significa que el hierro va a formar, digamos, como 6 puntos de tracción. 4 con el grupo M, quinto con un aminoácido que se llama histidina, que es este anillo que está acá. Este anillo es de un aminoácido de la parte proteica de la hemoglobina, ¿sí? Y 6 con el oxígeno, con este. El oxígeno queda ahí coordinadito. Entonces, el oxígeno coordina valga la redundancia, termina la coordinación del hierro estabilizándose mutuamente. Entonces, el hierro se estabiliza con el grupo M y también favorece la interacción con el oxígeno. Este fenómeno lo relataremos más adelante porque es una manera de explicar la curva de presión de oxígeno. Comprendiendo esto, veremos que la curva en últimas tiene una relación interesante con el componente bioquímico del grupo como tal. Entonces, ahí ya conocemos nuestro grupo, ya vamos a ver por qué es necesaria los diferentes pasos de biosíntesis y cómo se relaciona con la función misma del grupo como tal. ¿Vale? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. No, profe. Correcto. Entonces, miren, ya conocemos por qué debemos eliminar, por ejemplo, carboxilos. Recuerden que la molécula del grupo M debe estar alojada en una región hidrofóbica. Entonces, lo que se hace es eliminar carboxilos para que se pueda alojar ese grupo en ese espacio que, digamos, bioquímicamente se le llama pocket de interacción o pocket funcional o bolsillo funcional, que es como esa cavidad tridimensional que se forma dentro de la proteína. ¿Listo? Eso lo hacen esas enzimas, la uroporfirinógeno descarboxilasa, y luego, mediante una serie de reacciones de oxidación mixta, en donde se necesita oxígeno y descarboxilaciones, ¿sí? Enzimas como la coporfirinógeno 3 oxidasa, pues termina descarboxilando las diferentes regiones del grupo M en particular. Hasta aquí ya casi tenemos listo el grupo M. En este punto se llama protoporfirinógeno 9, pero aquí hay dos precisiones que hay que hacer. El hierro, como ustedes lo vieron en la representación tridimensional, va a quedar alojado aquí en el centro de la molécula, pero tal como está esta configuración de nitrógenos que se encuentran acá, pues no va a ser posible que esto ocurra, ¿vale?
debido, digamos, que la presencia de electrónica, o en este caso los hidrógenos que se encuentran acá, no va a facilitar esa interacción con el hierro. Para que eso ocurra, pues se deben dar oxidaciones posteriores que van a quitar algunos de esos hidrógenos que se encuentran en esta parte o esta zona central, y va a permitir que el hierro se aloje en ese sentido. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, diferentes reacciones también de oxidación mixta dadas por el protoporfirinógeno 3 oxidasa, oxidan esta región y empiezan a eliminar electrones que están ubicados en esta parte, ¿ok? En esta región, y ustedes ven cómo se transforma esta región del grupo M, pasa de protoporfirinógeno 9 a protoporfirina 9. Entonces se convierte de un protoporfirinógeno a una protoporfirina. Ya casi está listo el asunto y debe ocurrir ahora una modificación que hace una oxidasa que se llama ferroquelatasa, que es el último paso comprometido. Esta enzima pues va a estar estimulada por la presencia, por ejemplo, de hierro, y lo que hace en últimas es permitir que este átomo de hierro quede coordinado. Recuerden que me gusta hacer mucho énfasis en esto, para que no lo olviden, por favor. El átomo de hierro queda coordinado, no forma ningún enlace, es bueno que siempre lo tengan muy presente. ¿Ok? Entonces aquí el átomo de hierro va a formar unas interacciones interatómicas, ¿vale? Él requiere para su correcto funcionamiento 6 interacciones. Ya las voy a volver a reiterar ahorita porque esto se entiende mejor con la parte tridimensional. Entonces, el hierro ahora genera una coordinación, es decir, no son enlaces, lo pongo acá, no son enlaces ni covalentes, ni iónicos, ni nada. Entonces, no hay enlaces. El hierro genera una interacción interatómica con los electrones no enlazantes de este nitrógeno, ¿sí? Todos ellos tienen 2 electrones no enlazantes y ellos coordinan con el hierro, ¿vale? Y se requieren 2 coordinaciones más, es decir, 2 interacciones más. Aquí tenemos 4, con los 4 nitrógenos que están acá. Y las 2 que faltan, ya las describimos acá tridimensionalmente. Mira. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las 4 que les había dicho. Número 5, ¿con quién? Con la histidina, pero esa histidina es un aminoácido que está en las globinas. Todavía no hemos visto nada de globinas, pero bueno tenerla ya en cuenta. Entonces, esa histidina, este anillito que está acá, estos azulitos son otro nitrógeno, genera una quinta coordinación, es decir, una quinta interacción, y una sexta interacción interatómica se da con el oxígeno. Es decir, que el oxígeno queda ahí atraído porque hay una región electrónica que es favorecida, y es lo que permite en últimas que el oxígeno llegue a esta región, ¿vale? ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Y por qué lo estoy explicando? Porque un cambio en el estado de oxidación de este hierro que está allí, pues hace que el fenómeno ahora cambie completamente, ¿vale? Este hierro que se encuentra acá, ya ustedes yo sé que lo saben muy bien, este hierro se encuentra en estado de oxidación hierro 2, hierro más 2, ¿vale? Y ese estado de oxidación es el ideal para que se genere ese fenómeno de hexacoordinación o hexacoordinado. Hexacoordinado. Si cambia el estado de oxidación, que usualmente pasa, no en gran proporción, pero sí pasa, puede pasar a hierro más 3, es decir, que el hierro pierde un electrón, entonces ya el estado de oxidación hexacoordinado se pierde. Y cambia el tipo de afinidad del oxígeno y este fenómeno ahora
se altera y genera un tipo de hemoglobina que se llama metahemoglobina. Esa metahemoglobina, pues, usualmente cambia la afinidad, cambia el fenómeno de afinidad-disociación y altera la función de la hemoglobina. Ya no va a ser posible liberar fácilmente ese oxígeno y usualmente pues el cuerpo requiere o ya sea reciclar el grupo hemo o generar un mecanismo de reparación de la molécula porque en ese estado no es posible que la hemoglobina tenga una capacidad funcional adecuada para lo que tiene que ser. No ocurre en gran proporción, pero hay estímulos que pueden hacer que esto incremente la proporción de metahemoglobina, ¿sí? Por ejemplo, medicamentos para la malaria, ¿sí? Paludismo, pueden incrementar las formas de metahemoglobina y eso pues genera una presión funcional en el cuerpo, ¿sí? Pero pues es bueno que ustedes lo conozcan. Este no es lo único, hay otros medicamentos que también lo pueden hacer, lo pueden estimular, o algunas toxinas también pueden incrementar las formas de metahemoglobina. El cuerpo tiene mecanismos para poder reparar esto, pero puede verse sujeto a una presión funcional en el caso de que se incremente en alto grado la cantidad de metahemoglobina. Otra cosa que ustedes también deben tener presente es que hay otras moléculas que pueden llegar aquí a este punto, ¿sí? Por ejemplo, el cianuro, ¿sí? El monóxido de carbono o el dióxido de carbono, ¿sí? Estas moléculas pueden convertir y alojarse en este mecanismo hexacoordinado. ¿Dónde se alojan? Pues acá donde debería estar el oxígeno. Entonces, ellas se alojan acá y afectan el mecanismo o el equilibrio de afinidad-disociación. ¿Cuál es la consecuencia? Que ya es una asociación muy fuerte, ¿sí? Y no hay una disociación. Entonces, cuando se une el cianuro, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, acá es mucho más difícil, disociarse, separarse, y esto pues inhabilita completamente la molécula de hemoglobina. Ya ustedes eso lo conocen, obviamente no es nuevo para ustedes, pero desde el punto de vista de explicación molecular, sí es bueno que lo vean desde el punto de vista para comprenderlo completamente. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo referente a lo que tiene que ver con el grupo M. Acá es importante también que tengan en cuenta que la presencia de hierro va a conjurar la síntesis del grupo M funcional, porque la protoporfirina nueva no es funcional, realmente el grupo funcional es el que tiene el hierro, y esto pues va a estar determinado por la concentración de hierro, la biodisponibilidad o el almacenamiento de hierro. El hierro como tal tiene, vamos a ver si nos da un poquito de tiempo, si no yo les dejaría un artículo para que lo analicen subsecuentemente en relación al equilibrio del hierro que es importante en el cuerpo humano. Hay unas proteínas que están involucradas en la moserina, ferroportina, transferrina y otras que son las que se involucran. Hace un par de años yo publiqué un artículo en relación a eso, si le quieren echar un ojillo, por acá está, ¿sí? En donde pues hicimos una revisión en relación a las consecuencias que puede tener, por ejemplo, el daño oxidativo por incremento de hierro en las personas, en los pacientes, debido a que existen fenómenos en los cuales el desequilibrio de hierro en el sistema pues, puede traer consecuencias a veces nefastas, principalmente para tejidos que son muy susceptibles a alteraciones oxidativas. Por ejemplo, en el cerebro, esto es muy grave debido a la sobrecarga de hierro que se puede dar. Esa sobrecarga puede darse, digamos, con alteraciones en el metabolismo del grupo M, o también se puede dar en personas que están muy sujetas a transfusiones sanguíneas, debido a que el cuerpo no está diseñado para excretar fácilmente el hierro. Y si hay
una continuidad de transfusiones, esto hace que el hierro tiende a acumularse en las personas y esa acumulación de hierro pues es como un estímulo para que se desarrollen una serie de reacciones oxidativas. Una muy común, que es bueno que la conozcan o la recuerden, es la reacción de Fenton, ¿sí? La reacción de Fenton es un tipo de reacción oxidativa en la cual el hierro participa generando intermediarios muy oxidativos, los cuales pues dañan proteínas, sus intermediarios, consecuencia de la reacción de Fenton, lo estoy poniendo acá en el chat, reacción de Fenton, ¿sí? Que es una reacción que se puede dar normalmente en el cuerpo, o sea, no hay problema con ella. El problema es que esté exacerbada, es decir, que esté muy incrementada y que se salga del equilibrio que tiene el cuerpo para controlar las especies de reactivas de oxígeno. Entonces, la reacción de Fenton genera altas concentraciones de especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Y de las especies que se generan a partir de esa reacción son muy nocivas, ¿sí? Porque hay especies que no son tan nocivas, por ejemplo, el caso del superóxido, por ejemplo, el peróxido, ¿sí? El agua oxigenada, son especies de oxígeno que pueden ser catabolizadas o pueden ser tratadas rápidamente, que no generan como un estrés oxidativo en el cuerpo, pero las que se generan a partir de la reacción de Fenton, pues pueden ser un poco más dañinas y afectan en gran escala, por ejemplo, el DNA, las proteínas, las membranas, generan una gran cantidad de afectaciones de los sistemas y esto pues tiene consecuencias en regiones del cuerpo que son altamente oxidativas. ¿Cuáles son esas regiones? Particularmente el cerebro, particularmente por ejemplo el hígado, regiones de muy alta carga metabólica en donde eso puede tener unas consecuencias crónicas perjudiciales. ¿Listo? Bueno, entonces, ya entrados en esta parte, en la próxima clase vamos a hablar un poco acerca ya hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con el grupo M. En la próxima clase vamos a hablar acerca de las globinas. No arranco ahorita el tema porque nos queda como cortado a la mitad, pero la globina va a ser la parte como proteica en relación a la funcionalidad de la hemoglobina. Entonces, importante que para la próxima clase que consulten acerca de los diferentes tipos de globinas, ¿ok? Si le pueden echar un ojillo a este artículo, sería muy bueno para la parte inicial de la clase, ¿sí? Acá en la carpeta de artículos en el Dropbox encuentran, creo que este de aquí, por ejemplo, nos puede servir. Que lean la parte, las 2, 3 primeras páginas del artículo, que se los comparto. Se llama Mecanismos de adaptación de la hemoglobina en altitud, porque de una vez entraremos a explicar un poquito el tema de la curva de oxígeno. Entonces, de tarea, este articulillo que está acá, ¿vale? Por lo menos unas 2, 3 primeras páginas, ¿ok? Sí, las tres primeras paginitas. Lo revisan, por favor, y este creo que ya, no, ese ya, y este que también les había comentado. ¿Listo? De estructura, relaciones de estructura-función de las hemoglobinas humanas. ¿Vale? Y entonces acá revisar muy bien los diferentes tipos de globinas. Y cómo, digamos, esa interacción de las globinas termina afectando lo que tiene que ver con la capacidad de afinidad y disociación que tiene el oxígeno sobre la hemoglobina. Listo. Entonces, esas serían las dos principales tareas para la próxima clase, muchachos.